Hola chicos de primer año, ciclo superior, cursos de segunda y tercera división. Vamos a ver las ondas, les pasé el práctico y la teoría para despejar algunas dudas. Empezamos con el concepto de ondas y movimiento ondulatorio. El movimiento ondulatorio es una forma de transmisión de la energía en el que se transmite energía pero no hay transporte de materia. Esto se hace a través de la propagación de una perturbación a la que llamamos onda. El ejemplo en el dibujo es que si uno tira una piedra a un charco de agua o a una laguna, al caer la piedra genera una perturbación y que se propaga a través del agua. En este caso son ondas circulares. Y a través de esa onda se transmite energía, pero no hay transporte de materia. Si hubiese un transporte de materia, este corcho que está acá se desplazaría hacia los costados, pero lo que hace el corcho en este caso es un movimiento ascendente y descendente por la circulación de las perturbaciones. Vamos a seguir explicando esto. Después en la teoría vimos los tipos de onda, la clasificación según la naturaleza o medio que necesita para propagarse. Lo clasificamos en ondas mecánicas y en ondas electromagnéticas. Ondas mecánicas, para diferenciarlas mejor, son aquellas que necesitan sí o sí la existencia de un medio material para propagarse. Es el caso que vimos recién de las ondas en el agua. Las ondas se transmiten a través del medio material que es el agua. Lo mismo que el sonido, las ondas se transmiten a través del aire o del agua o de un metal. Siempre necesita un material para transmitirse o propagarse. O una cuerda también es un medio material. En el caso de las ondas electromagnéticas, consisten en un campo electromagnético variable en el espacio y por ello no necesitan un medio para propagarse, no necesitan aire, no necesitan agua, no necesitan ningún medio material, se propagan sin necesidad de tener medios. Los ejemplos, la luz, las ondas de radio y los rayos X. Es decir, que si estuviéramos en el espacio, al no tener materia, el sonido no se escucha porque no hay medio en que se transmita, pero sí vamos a poder transmitir ondas de radio, rayos y luces. Después la otra clasificación era según la dimensión de la propagación de la onda. Lo clasificamos unidimensionales porque es en una sola dimensión. El ejemplo que se pone es la cuerda. Una cuerda, si agitamos la cuerda, la única dimensión es la dimensión de la longitud de la cuerda, la extensión de la cuerda. Y bidimensionales, cuando hablamos de dos dimensiones, al hablar de dos dimensiones estamos hablando de superficies. Entonces, una onda en la superficie del agua, que sería el primer gráfico que vimos. Y cuando hablamos de tres dimensiones, ya estamos hablando de, aparte de un eje X, un eje Y, como en el caso de bidimensionales, un eje X, Y y Z, donde ya estamos hablando de volumen también. Traerían como ejemplo las olas del mar, el sonido, porque se propagan en tres dimensiones, la luz y las ondas sísmicas. Aquí tenemos los ejemplos para ondas unidimensionales. Aquí está la cuerda, se transmite en una sola dimensión. Las ondas superficiales tenemos dos dimensiones, hablar de superficie, y las ondas tridimensionales estamos. La otra clasificación es según la dirección de la vibración de las partículas y de la propagación de la onda. Tenemos longitudinales y transversales. Las longitudinales es cuando la vibración de las partículas tiene la misma dirección que la propagación de la onda. En el caso del resorte, cuando yo estiro el resorte y lo suelto, las espiras del resorte van a circular en el mismo sentido en que se propaga la onda. En el caso de ondas transversales va a ocurrir algo diferente. Cuando se produce la vibración de las partículas, si bien la propagación de la onda es en este sentido, hacia la derecha, forma horizontal, las ondas, la vibración de las partículas se va a producir en sentido vertical, hacia arriba y hacia abajo. El mismo ejemplo es lo de las ondas de agua. Por ejemplo, si tuviéramos un barco acá, si bien la onda se propaga en forma horizontal, el barco va a subir y bajar a causa de esa vibración de las ondas. Ahora vamos a lo que nos interesa también, que es el ciclo, la frecuencia y el periodo. Si nosotros tomamos un péndulo, ese que ustedes ven en los relojes de antes, el péndulo hace un recorrido, está soportado acá a un extremo, está fijo, y en el otro extremo tenemos una esfera de metal y tenemos un extremo, que le vamos a llamar punto A, desde el cual
consideramos que parte el movimiento y llega hasta un punto B y luego retorna este péndulo hasta de nuevo el punto A. A lo que vamos a llamar ciclo va a ser el recorrido desde el punto A hasta el punto B y hasta volver al punto A. Es decir, todo el recorrido que hace saliendo de A para volver otra vez al punto A es lo que vamos a llamar ciclo. Ese ciclo demora entonces un tiempo que lo vamos a llamar T, que es el periodo. Esto que vemos acá es un péndulo que se hizo un experimento para demostrar cómo se forman las ondas. El péndulo se mueve en este sentido. Si acá abajo tenemos una banda o cinta transportadora que se utiliza en los supermercados. Si la cinta transportadora está quieta, el péndulo hace el recorrido. El péndulo tiene arena en su interior y va soltando esa arena de forma continua para marcar el movimiento. En este caso, la cinta transportadora, si está quieta, el péndulo al hacer este movimiento me va a marcar esta línea de arena. Es una línea recta perpendicular a esta cinta transportadora. En cambio, cuando accionamos la cinta transportadora y empieza a moverse, este péndulo se va a mover así, pero al avanzar la cinta transportadora me va haciendo este dibujo, que son las ondas correspondientes al movimiento del péndulo a lo largo del tiempo. Ese gráfico es el que representa a las ondas. Ahora, viendo en este dibujo, acá las partes de la onda, tenemos la parte superior de la onda, la cima de la onda, se llama cresta. Fíjense que acá tenemos señalados los dos extremos acá. Esas son las crestas. La parte inferior va a ser llamado valle. La distancia que hay entre la cresta de una onda y la cresta siguiente se llama longitud de onda. Esta longitud de onda se utiliza la unidad metros para medir esa longitud de onda. Luego tenemos la amplitud, que es la distancia que tenemos entre el punto medio, que está acá con líneas punteadas, y la cresta. Eso es la amplitud. También lo podríamos tomar como la distancia entre el punto medio y el valle. Tenemos esos términos: longitud de onda, amplitud de onda, las crestas, los valles, y luego tenemos los nodos, que sería donde la onda atraviesa el punto medio. Las ondas se pueden representar en función del tiempo o de la distancia. Fíjense que acá el eje X lo utilizamos para, en este caso, utilizamos en función de la distancia y utilizamos como unidades metros. Entonces aquí podemos medir la longitud de onda, que se simboliza con esta letra lambda. En tanto, la frecuencia vamos a utilizar en el eje X el tiempo. O sea, en función del tiempo y utilizamos la unidad segundo. Fíjense que lo que me dura el ciclo, acá lo mido, tengo en metros la longitud de onda. Y en este gráfico también, lo que tengo en el ciclo lo mido en segundos, que será el periodo de la onda. La relación que hay entre periodo y frecuencia. El periodo y la frecuencia son cantidades recíprocas. Es decir, que si se multiplican periodo por frecuencia, el resultado va a ser 1. Siempre va a ser el resultado 1. De allí es que salen esta fórmula, que frecuencia es igual a 1 dividido el periodo, y el periodo es igual a 1 dividido la frecuencia. Es decir, que si tenemos algún problema donde queremos averiguar la frecuencia y tenemos el tiempo o periodo del ciclo, es sencillo, vamos a dividir 1 dividido el tiempo. Lo mismo, si quiero calcular el tiempo o periodo y tengo como dato la frecuencia, voy a dividir 1 dividido la frecuencia. Y eso sería todo para arribar al resultado. La frecuencia es igual a 1 sobre segundo. Se expresa en ciclos, la cantidad de ciclos que se producen en un segundo. Esto también se llama hertz. Actualmente usamos muchas medidas de frecuencia. Si ustedes han escuchado por ahí, las radios se emiten en kilohertz y en megahertz. Kilohertz serían 1000 ciclos por segundo, megahertz 1.000.000 de ciclos por segundo, y gigahertz, que son las frecuencias de los relojes de las computadoras, serían 1.000.000.000 de hertz. La velocidad de propagación o la rapidez de onda, si nosotros en los años anteriores vimos el movimiento rectilíneo uniforme, se relaciona mucho con la fórmula de velocidad. La expresamos como la distancia a la cual se propaga la onda
dividida entre el tiempo que emplea en hacerlo. Las ondas viajan o se propagan con movimientos rectilíneos uniformes, o sea que mantienen la misma velocidad en su propagación. Entonces podemos usar como fórmula la de MRU, movimiento rectilíneo uniforme, que nos dice que la velocidad es igual a la distancia dividida al tiempo. Si reemplazamos con los términos que tenemos de la onda, nos va a quedar que la velocidad es igual a esa distancia, va a ser la longitud de onda, acuérdense que la medimos en metros, dividido lo que tenemos como tiempo del periodo. Entonces velocidad igual a longitud de onda dividido periodo. Si tenemos en cuenta que el periodo hemos dicho que es igual a 1 sobre frecuencia, entonces si reemplazamos ese 1 sobre frecuencia, en este lugar nos va a quedar que la velocidad también es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces nosotros cuando tenemos que resolver los problemas tenemos que ver qué datos tenemos. Si tenemos el dato de longitud de onda, tenemos como dato la frecuencia, podemos usar esta fórmula. Y si tenemos el periodo, vamos a calcular usando esta otra fórmula. Finalmente, la velocidad de la onda, velocidad de propagación de la onda, se puede calcular con estas dos fórmulas. Velocidad igual a longitud de onda sobre periodo o longitud de onda por frecuencia. Veamos un ejemplo de un problema de frecuencia y periodo. Dice un rascacielos SMS con una frecuencia de 0,25 Hz. ¿Cuál es el periodo de la vibración? ¿Qué datos tenemos acá? Fíjense, dice SMS con una frecuencia. Entonces tenemos la frecuencia, que es 0,25 Hz. Y la pregunta es, ¿cuánto es el periodo de la vibración? Como vimos, de acuerdo a la fórmula vista recién, el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Entonces lo único que tendríamos que hacer acá es dividir 1 dividido la frecuencia, que es 0,25 Hz o ciclos sobre segundo, y el resultado me va a dar 4 segundos. Entonces la respuesta va a ser que el periodo, que es el intervalo de duración entre dos crestas de una onda, es de 4 segundos. Otro problema, si una ola en el agua sube y baja 3 veces cada segundo y la distancia entre las crestas de la ola es de 2 metros, ¿cuál es la frecuencia del oleaje? ¿Cuál es la longitud de onda? ¿Cuál es la rapidez de onda? Bien, como datos tenemos que la frecuencia es de 3 ciclos sobre segundo. ¿Por qué? Porque dice que sube y baja 3 veces cada segundo. La distancia entre las crestas de las olas me dice que es 2 metros. Esa distancia, acuérdense que al hablar de longitud estamos hablando de longitud de onda. Distancia es longitud de onda. Entonces la longitud de onda va a ser de 2 metros. Entonces lo que me pregunta es ¿cuál es la frecuencia del oleaje? La frecuencia es 3 Hz. La longitud de onda es 2 metros. Y la rapidez de la ola vamos a calcular usando la fórmula de velocidad igual a, en este caso va a ser longitud de onda por la frecuencia. Entonces velocidad va a ser igual a 2 metros, que es la longitud de onda, por la frecuencia, que son 3 ciclos sobre segundo. Si multiplicamos 2 por 3, 6, metro permanece. Acá tenemos también como problema que una ola en el océano tiene una longitud de 10 metros. Una onda pasa por una determinada posición fija cada 2 segundos. ¿Cuál es la velocidad de la onda? Entonces, velocidad vimos que es igual a distancia sobre tiempo, es decir, longitud de onda sobre periodo. Acá me dice que una ola en el océano tiene una longitud de 10 metros. Entonces, tomamos como longitud de onda los 10 metros. La onda pasa por una posición fija cada 2 segundos, entonces el periodo es 2 segundos. Lo único que tenemos que hacer acá, si velocidad es igual, tenemos como dato longitud de onda igual a 10 metros, tiempo periodo de 2 segundos. Si tenemos que velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia, y si no tenemos el dato de la frecuencia es igual a longitud de onda sobre periodo, al tener estos dos datos, ahora sí reemplazamos y tenemos que velocidad es igual a la longitud de onda, que son 10 metros, dividido el periodo, que son 2 segundos. Dividimos 10 dividido 2, 5, y me va a quedar como unidad metros dividido segundos. Entonces la respuesta va a ser que la velocidad de la onda es de 5 metros sobre segundo.